Muy buenos días, buenas tardes o buena noche. Es un gran gusto nuevamente estar frente a ustedes para poder presentar la tercera parte del módulo tercero del diplomado en gestión de instituciones educativas. Tiene varios módulos. Como he indicado, nosotros tenemos la responsabilidad del tercero, titulado Liderazgo Educativo en Época de Cambio. La primera parte ya la hemos cubierto, la segunda también. La tercera se refiere al liderazgo educativo como tal. Y esta parte del liderazgo educativo como tal, tercera parte del módulo, tiene 5 unidades que yo voy ahora un poquito explicar, desarrollar, orientar. El primero se refiere a los cambios de paradigmas y teorías educativas. Como todos saben, en los últimos tiempos, especialmente a partir de Thomas Kuhn, que es el hombre que acuñó este término de paradigma, que es un modelo para poder concebir lo que una cosa es. La ciencia tiene modelos, la educación también. Ha habido un avance significativo en los últimos siglos. Y justamente en los últimos siglos se han dado las teorías educativas importantes que un diplomado en gestión educativa no puede ignorar. Así, por ejemplo, en los últimos siglos, como todos saben, a partir del siglo XVI, de la modernidad, empieza lo que se llama la escuela nueva. En el siglo XVII hay gigantes como Comenio, Locke, y la creación de grandes colegios e instituciones educativas, como San Juan Bautista de La Salle, como Champagnat, etcétera, etcétera. En el siglo XVIII al gran Rousseau, siglo XIX los 3 grandes pedagogos, Pestalozzi, Froebel y Herbert. Y en el siglo XX, que es el siglo que nos interesa, estimados amigos, hemos tenido grandes teorías importantes que voy a mencionarlas y que usted tiene que encontrarlas, especialmente en un documento que he citado, que se titula Teorías Educativas. Deben de saber que en Europa ha habido grandes teorías desarrolladas desde la escuela nueva. Luego ha entrado Piaget y Pierre Forêt y la teoría cognitiva, con personas tan importantes como Roberto Gagné, como Brunner, como David Ausubel, que han hecho que la educación empiece pies importantes hacia el futuro, avances significativos. En Estados Unidos lo propio. Debo decirles de que en Estados Unidos ha habido también grandes avances, con John Dewey, con el gran profesor de la teoría conductista, Skinner, los teóricos del cognitivismo, etcétera, etcétera. En la Unión Soviética, Pavlov, Vygotsky, importante León Tolstoy, todos ellos. Y en América Latina tenemos gente como Iván Illich, Paulo Freire y naturalmente Enrique Dussel. Todo esto en la parte primera, para un poquito manejar lo que han sido los paradigmas, las corrientes y las teorías educativas. Pasamos a la segunda parte, que es el liderazgo educativo. Liderazgo en general. Y naturalmente aquí vemos que la educación está en crisis. Una crisis enorme que significa el paso de la modernidad a lo que se ha llamado la posmodernidad. Y que ha hecho que instituciones importantes entren en crisis. Estas instituciones son la familia, la escuela, la política, etcétera, etcétera. Nos interesa la crisis de la escuela. Y como todos deben de saber, la educación ha manifestado grandes contradicciones. Tenemos como nunca mucho conocimiento, mucha ciencia, muchas universidades y cada vez el mundo está peor. La distancia
entre los avances y los retrocesos son enormes. Es una sociedad en crisis. Y este es el punto segundo que vemos en esta tercera parte de este módulo liderazgo educativo. Y entramos a la tercera parte que a mí me apasiona bastante. Y se refiere a los 3 aportes históricos de la UNESCO. Como todos saben, estimados amigos, la UNESCO siempre ha estado dando informes, conferencias, pero hay 3 importantes aportes que están muy bien sintetizados en el libro La Educación Hoy, de Monseñor Angelo Vincenzo Sani. Él señala muy claramente que hay los 3 grandes e importantes aportes. El primero de Edgar Faure, que en 1972, y cuya temática es aprender a hacer. Hay un segundo momento en 1996, y este es el informe de Jacques Delors, quien ha precedido esta importante comisión, y cuyo libro se titula Si la educación encierra un tesoro. Es en este libro donde se señalan los 4 importantes pilares de la educación que han tenido una influencia enorme en todo el mundo. En Bolivia, la última ley de educación se ha basado en estos pilares, en 3 de los 4, pero han cambiado uno de ellos por el aprendizaje fuera del aprender a saber, el aprender a hacer. Al aprender a hacer está el aprender a decidir según la educación en Bolivia. Y por lo tanto, este es un segundo aporte que ha hecho la UNESCO. Y el tercero se refiere a el documento, informe de 1999 de Federico Mayor, libro que se titula Un nuevo mundo. Por consiguiente, estimados amigos que me escuchan, esta es la tercera unidad de esta tercera parte. Se refiere a los aportes históricos de la UNESCO a la educación, y usted no puede ignorar. Un cuarto importante unidad se refiere a la educación integral. Y acá yo quiero mencionar un libro importante de Edgar Morin, que también se ha entregado a la UNESCO y se llama Los 7 saberes para la educación del futuro. Hay 7 saberes. Estos saberes son importantes desde la ceguera, la ética, los principios, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal del ser humano, enseñar la comprensión, etc. Y nosotros desde nuestra herencia católica hemos podido elaborar 10 aprendizajes. Desde el aprender habilidades y destrezas, aprender a saber, aprender a trascender, aprender la inteligencia emocional, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a decidir, aprender a amar, aprender a trascender. Mire usted, todo esto es parte de nuestra herencia. Nosotros pensamos que no es solamente 4 aprendizajes, sino por lo menos 10. Y en esta parte estudiamos los saberes que hacen a la integridad de la educación de un ser humano. Y se llama los 10 saberes de la educación integral. Y terminamos con el quinto e importante unidad, que se refiere a los principios, ideales y valores de la educación católica. La educación católica es distinta de todas las demás, porque se basa en principios, en ideales y valores distintos. Y acá queremos hacer énfasis en algunos valores que son estrictamente cristianos. Vea usted, no todo valor humano es cristiano. Algunos valores son estrictamente cristianos. En general decimos, por ejemplo, solidaridad, la paz, la alegría, grandes valores
que desde el punto de vista de la doctrina católica uno los puede hacer mucho más cristianos. Pero hay algunos valores estrictamente cristianos. Y usted me dirá, ¿cuáles, por ejemplo? Yo le voy a decir la cruz. La cruz para el mundo es una necesidad, una necedad. Pero para nosotros es algo vital. La resurrección nace de la cruz. La vida eterna nace en la cruz. Usted dirá, por ejemplo, la oración. La oración no es valor para el mundo, pero es valor para nosotros. Le doy un tercer valor que es importante, poder contrastar y distinguir y asimilar. Es el valor del perdón. En este mundo, el mundo predica venganza. Si me han hecho una cosa, yo le devuelvo de la misma manera. No hay reconciliación. El perdón es algo estrictamente cristiano. Y necesito de Dios para tener la capacidad de perdonar. Y por si esto fuera poco, hay un valor importante que se llama la conversión. Es decir, el cambio de vida. El cambio de pensar, de creer, de amar, etcétera, etcétera. Y este es el contenido de la última unidad de este importante módulo que hemos estado regentando el último mes para más de 200 profesores, más de 200 profesionales del área de la educación. Y yo quiero agradecer a la Conferencia Episcopal y de un modo particular a Monseñor Fernando Bascopé, que preside el área de educación de la conferencia, por habernos invitado y ser partícipes de poder llevar a cabo este diplomado, que según todos los reportes está siendo todo un éxito. Por consiguiente, estimados amigos, yo quiero hacer esta presentación de la tercera parte y va a ser hasta cualquier momento. Que Dios nos bendiga y muchas gracias.